hacíamos el análisis paramétrico, mencionábamos el número de personas o mencionábamos dos variables, el tiempo y una variable que lo acompañaba. En este caso podría ser el número de personas que van a ser parte de esa actividad. ¿Cuáles son las necesidades de formación del equipo? Entonces, bueno, ¿cuáles son los roles y responsabilidades de los miembros del equipo? Es importante, si vamos a trabajar con un equipo de proyecto, que esté bien definidos los roles y la responsabilidad. Esto nos va a evitar tener problemas de comunicación, ¿verdad? Tener problemas de que nos puedan desestabilizar, eh, digamos, la integridad o la interacción normal del grupo. Recordemos que la organización, ¿verdad?, de una empresa depende de la interacción que hay en las personas para poder ejecutar una actividad. Si esta interacción que debe haber entre las personas, esta comunicación, se rompe, se fractura, se fragmenta, inmediatamente vamos a tener problemas en la ejecución de esa actividad, que en el final de nuestro proyecto se va a simbolizar en un retraso, incumplimiento y por consiguiente no satisfacción de las partes interesadas. ¿Cómo será el plan de recompensa individual y grupal? ¿Cómo llevaremos a cabo dentro de nuestro equipo de proyecto? ¿Qué recompensa le vamos a dar a las personas cuando vayan cumpliendo con sus actividades? O si vamos a fomentar las recompensas o los planes, digamos, de compensación por cumplimiento de objetivos generales, ¿sí? Objetivos, digamos, de trabajo como tal en equipo. ¿Cómo será cómo monitorear la disponibilidad de los recursos? ¿Cómo saber si es el momento adecuado para ingresar el recurso humano o el recurso físico? Si es el momento de, digamos, si en realidad los recursos se van a tener disponibles cuando se requieran o no. ¿Cómo impacta en otros proyectos la competencia por recursos escasos? Entonces tenemos una serie de preguntas, ¿verdad?, que nos pueden servir a nosotros para trazar nuestro plan de los recursos. Ahora, digamos, estas preguntas, nosotros vamos a pasar por una de nuestras herramientas. ¿Cuál es una de nuestras herramientas para determinar los recursos que requerimos en nuestro proyecto? Ya esta herramienta la hemos venido utilizando en muchas partes de nuestro proyecto y, digamos, en este caso, no es una estructura de desglose de trabajo, sino que es una estructura de desglose de recursos. O sea, comenzamos con nuestro recurso máximo, que son obviamente los recursos. Estos recursos, por lo menos en el ejemplo que estamos acá observando, los clasifican en recursos físicos y en equipo. Dentro de los recursos físicos tenemos los recursos, digamos, informáticos, maquinaria, y dentro de los recursos informáticos podemos manejar hardware, software. Dentro de los recursos de maquinaria tenemos maquinaria pesada, maquinaria liviana, y dentro del equipo podemos tener personas que son especialistas y de soporte, ¿sí? Y así sucesivamente podemos seguir subdividiendo los recursos. Estos recursos normalmente ahorita más adelante vamos a ver que los podemos subdividir de acuerdo a la EDT que nosotros pues anteriormente hayamos armado. Una de las matrices o de las herramientas que también nos va a servir mucho para la planificación de los recursos es una matriz RAN. Recordemos que la matriz RAN nos va a permitir determinar quién es la persona que va a hacer, digamos, o va a ejecutar, es el ejecutor de una actividad, es la persona comprometida a llevarla a cabo. Entonces, por lo menos acá tenemos 3 actividades, tenemos 3 personas que hacen parte muy seguramente del equipo de trabajo y estamos mencionando quién va a ser el encargado de hacer cada una de esas actividades. Por otro lado, tenemos la matriz RACI, que es una matriz más completa, que no solo nos va a decir quién va a ejecutar la actividad, sino que quién va a ser el responsable, quién va a ser el consultado y quién va a ser el informado. R es quien va a ejecutar la actividad, A es quien es el responsable, ¿verdad?, de esa actividad, C es quien debe ser consultado para poder llevar a cabo, y la I es quien debe ser informado. Entonces nosotros aquí observamos un cuadro también donde están 3 actividades, hay 3 personas y cada una de estas personas tiene un rol específico para esta actividad. Un ejemplo podría ser en la primera actividad, que es búsqueda de la información, el responsable de que la tarea se realice o se lleve a cabo es Pedro, ¿verdad? Pero Marcela es quien va a realizar la tarea, es quien la va a ejecutar como tal. Y Rogelio es la persona que
debe ser consultado. O sea, quiere decir, él tiene una información que requiere Marcela para poder ejecutar y para que Pedro pueda estar pendiente de ella y puedan cumplir entre los tres la actividad del proyecto. ¿Sí? Que es la búsqueda de la información. ¿A quién muy seguramente el director del proyecto se va a dirigir para pedirle cuenta? A Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es el responsable, pero quien la va a ejecutar es Marcela. Y Rogelio posee información necesaria para que ella la pueda ejecutar. ¿Listo? Y así con cada uno de estos podemos hacer igual. Acá está el cuadrito donde explica cada uno de los roles y qué significa. Esto es muy chévere que nosotros en nuestro proyecto podamos determinar o podamos planificar, ¿verdad? Cuándo o qué tipo de metodología vamos a utilizar para poder llevar a cabo la asignación de las responsabilidades. Cuando nosotros hacemos el plan de gestión de los recursos, tenemos varias salidas, ¿sí? O sea, quiere decir, recuerden que tenemos unas entradas, que es una información que recolectamos a través de las preguntas, tenemos unas herramientas que implementamos, como la matriz RACI, la matriz RAM, como la EDR, que es la estructura del glose de recursos, y esto nos va a estas herramientas, esas entradas las transformamos a través de estas técnicas o herramientas, y esto nos va a permitir tener estas salidas. Vamos a tener guías para la identificación y adquisición de los recursos, el organigrama del proyecto, los roles definidos, las responsabilidades, las autoridades, las necesidades y planes de capacitación, el método para el desarrollo del equipo, el plan de compensación y reconocimiento. O sea, quiere decir, vamos a tener un sinnúmero de activos de la organización que nos van a permitir a nosotros maniobrar correctamente durante la ejecución de nuestro proyecto y administrar la gestión del personal o de los recursos, tanto pues personal porque es lo más importante, pero también los recursos físicos del proyecto. Otro de los documentos que sale como, o que tiene como salida el planificar los recursos, es el acta del equipo. En el acta del equipo nosotros, digamos, un documento escrito, digo, como cuando hacíamos el acta de constitución del proyecto o la determinación del alcance, es un documento escrito donde nosotros vamos a escribir o vamos a incluir temas como los valores y las culturas de organización, cómo va a ser la guía de comunicación entre nosotros, cuál va a ser el paso cuando se presenta un conflicto para poderlo resolver, digamos que durante las reuniones cómo nos vamos a comportar, cuál va a ser nuestro código de conducta, cuál va a ser nuestra etiqueta al hablar, nuestra etiqueta al vestir, las normas para envío de email, o sea, vamos a establecer, digamos, los lineamientos básicos para poder llevar u orientar a aquellas, recordemos cuando estamos haciendo la introducción de este tema, aquellas personas que somos totalmente diferentes, un equipo de trabajo donde consta de personas totalmente diferentes, entonces hay que tener parámetros o hay que estandarizar lo más que podamos los procesos de comunicación para minimizar la probabilidad de daños o daños o fracturas en la interacción o la comunicación normal de las personas. Y esto nos va a permitir tener esta acta del equipo que va a ser de mucha ayuda para la gestión de nuestros recursos. Por lo menos aquí hay un ejemplo de cómo nosotros podemos establecer las normas para el envío de email. Pensar muy bien a quienes debo poner en copia, no responder los emails con copias a todos, más de 3 personas podría ser un exceso. O sea, quiere decir, aquí hay unos lineamientos básicos que nosotros podríamos establecer dentro de nuestro proyecto a tener en cuenta para la comunicación por email. ¿Sí? Este es como un ejemplo del acta de equipo, o sea, que podemos escribir cuando vayamos a desarrollar cada uno de estos puntos que están acá. Ahora tenemos cómo vamos a hacer el segundo proceso, que es estimación de los recursos. Una de las formas que ya hemos utilizado para poder estimar los recursos es la estimación ascendente. ¿Sí se recuerdan que cuando comenzamos a descomponer los recursos de una actividad, ¿verdad? Tenemos las actividades y comenzamos a decir, para esta actividad necesitamos tantos recursos que muy seguramente ya eso lo hemos colocado en nuestro diccionario de la EDT, si recordamos en los paquetes de trabajo, y al final estamos colocando cuáles son los recursos que necesitamos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí aplica la misma regla del 100% cuando vamos subiendo. Si yo tengo, por lo menos acá, donde están estos recursos de actividades, tenemos unos recursos en A.1.1, A.1.2 y A.1.3. Las sumatorias de estos recursos
de las personas que vayan aquí o de los recursos físicos, tecnológicos, más los que vayan aquí, más los que vayan aquí, me van a completar los recursos que se requieren para ejecutar A